La Biblia dice, ustedes han escuchado hablar de lo del aposento alto. Incluso hay un canto que dice, en un aposento alto, 120 bautizó. ¿Ustedes recuerdan? ¿Usted lo ha escuchado, hermano? No he escuchado eso, no ha leído, usted que ha leído tanto la Biblia, hermano Luis. Me extraña. 120 bautizó. ¿Qué dice usted, hermana? ¿Ha escuchado eso? ¿Ese texto lo ha escuchado? 120 bautizó, ¿sabe lo que dice la palabra? ¿Qué dice? A ver, hermanito. ¿Qué dice el hermano Jeffrey? 120 bautizó en un aposento alto. No. 120, ¿qué pasó con 120? 120 recibieron poder de lo alto. A ver. No sabe, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué dice la hermana Mercedes? 120. ¿Qué dice la hermana Yuheidi? No, sin leerlo, Yuheidi, sin leerlo. A ver, llegamos. A ver, ¿qué? 120 recibieron poder de lo alto, ¿cierto? 120 recibieron poder de lo alto. ¿O no? Sí. ¿Qué? Si le pregunto a Berta, van a decirle que... No se vale. No le vamos a preguntar a Berta porque no se vale. A ver, hermano Luis. Vaya a ser y se equivoque y va a quedar mal. Mire, todos, absolutamente casi la mayoría, un 90-95% dice que la Biblia dice de que 120 recibieron poder. Ahí está en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 15. Pero la Biblia no dice que 120. Literal no lo dice. Dice la Biblia, durante aquellos días, oiga bien, la palabra dice que aproximadamente, oiga bien esto, ¿cuál es la diferencia? Aproximadamente es que pudieron ser 115, que pudieron ser 125, estamos en un rango de más o menos, como decimos nosotros, esa palabra, más o menos, ahí, por ahí anda. Pero dice, oiga bien, Hechos capítulo 1, versículo 15, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. A ver, hermana, ¿cómo dice su versión en la Reina Valera? Hechos 1.15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como de 120 en número. Eran como, o sea, no dice eran 120. Eran como, o sea, ¿qué quiere decir? Eran como 20, ¿verdad? Pero no es específico, no está dicho. Podían haber sido, si yo digo eran como 20, pudo haber sido más o podían haber sido menos. La canción sí la compusieron, por eso no se confunde. Es que es lo que estábamos hablando en la primera parte. Hemos escuchado tanto que se le llega que de repente, yo digo, sí, eran 120. Y recuerdo que... decir, ayer en la iglesia llegaron por lo menos 20 hermanos. Exactamente. Llegaron como 20, pero no es que los contó 1, 2, 3, ellos no estaban 20. Sino que dicen como 20, pudieran haber sido 15, pudieran haber sido 25, pudieran haber sido 18. Es que como el pastor dice que como nosotros cantamos con el 7 vueltas, a las 13 vueltas. Exacto, no son 7 vueltas, sino que, o sea, el canto va y nosotros estamos llevando. No son 7, son 13 vueltas. A las 13 vueltas, amor, costalazo, tanta vuelta y vuelta. Sí. Los primeros 6 días dice una vuelta, los primeros 6 días, después 7 días más, una vuelta cada día, entonces 6 más 7 da 13 vueltas. Lo que pasa es, y dice, y con las 7 vueltas dieron y se cayó 7. No se basan en que el 7 es el número perfecto, el número de Dios que allá, entonces. Pero la verdad no es el texto como tal. A ver, hay algo importante también ahí. En ese mismo tema que estamos hablando ahorita, de lo del aposento alto, por ahí escuché, yo no sé qué han escuchado decir ustedes, de que todos los que estaban ahí escuchaban de que hablaban idiomas, algo así. A ver, ¿qué han escuchado decir eso ustedes? De los que estaban ahí, dice, hablaban su mismo idioma, de que todos se entendían. A ver, ¿ustedes han escuchado eso? Sí, hermano, ¿lo han escuchado o no? ¿No? ¿Usted ha escuchado, hermano Heidi? Que todos se entendían, el idioma que hablaban, todos los que estaban ahí se entendían. ¿No ha escuchado eso? Pero vamos a ver qué es lo que dice, porque eso lo he escuchado mucho, hermano. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes.
O sea, no eran los que estaban adentro, eran los que estaban afuera. Dice que llegaron, habían judíos devotos de todas las naciones, o sea, eran gente que hablaban diferentes tipos de idiomas. Y llegaron corriendo, ahí donde estaba el alboroto, porque dice que un estruendo grande se escuchó, dice verdad cuando habla. Y entonces la gente, al oír el ruido, llegaron corriendo y les escuchaban. Todos se quedaron asustados porque estaban hablando toditos en idiomas diferentes y les entendían. Pero no es que los que estaban adentro se entendían ellos mismos, porque no, si la hermana Yohei está el espíritu, ¿qué sabe qué es lo que está diciendo? Y la otra, la hermana también está, saca ahí, como dice, por ejemplo, por ahí dice, saca la baranda y saca la bazooka y saca la rama seca y métela y saca yo que seca, ya está. Entonces, bueno, si lo está diciendo porque conscientemente ya sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Pero si está hablando en una lengua, pues no, probablemente no va a saber lo que está diciendo. Entonces no se van a entender. Pero los que estaban afuera, que ellos no estaban tomados en el espíritu, no habían lengua sobre ellos, esa gente sí llegó y dice, oye, oí lo que están hablando. Estos están borrachos, todos están hablando idiomas diferentes, lo entendemos nosotros. Pero eran los que estaban afuera, no eran los que estaban adentro. Ahora, por ahí se dice de que habían gentiles. ¿Han escuchado eso? Que habían gentiles. En el aposento alto habían gentiles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habían gentiles en el aposento alto? ¿Había gente de la iglesia? No, hermano. Habían solo judíos. Estaban los apóstoles y estaban, dice, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. O sea, ahí no habían gentiles. En el aposento alto no habían gentiles. A ver, hermano. Hay un texto que yo no creo que mi hermano Luis no haya leído ese texto. Usted nunca ha escuchado, hermano Luis, que cuando iba Saulo persiguiendo la iglesia, de repente se vino un rayo de luz, lo impactó, lo botó del caballo y dice que quedó ciego. Nunca he escuchado eso usted. Ahora, ese sí, ¿verdad? Entonces, el rayo lo botó del caballo, así es. Y cayó al suelo. Así es, hermano. Bueno, pues está bien. Ya mira, pues, que hermano Luis, bueno, él es sincero, él mira lo que ha escuchado y lo que ha leído. Hermana, no me diga que no ha escuchado eso, ¿ah? Nunca lo ha escuchado. O no es cierto, ¿cómo es la cosa? Sin comentarios. No, hermana, qué barbaridad. Usted diga lo que ha escuchado, lo que ha logrado escuchar, pero sí o no que ha escuchado esa frase que lo botó del caballo a Saulo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice hermano Jeffrey? ¿Ah? No, hermano Jeffrey, yo no creo que no haya escuchado no decir nada de eso. Pero sí o no que lo haya escuchado. Me parece. Lo botó del caballo, cierto. ¿Qué dice usted, hermana Jeffrey? Sí, lo he escuchado, pero pienso que no es así. ¿Qué piensa Como que- predican, No, como lo dicen, piensa que no es así, pero ¿por qué piensa que no es así? yo no voy a votar a nadie cuando estoy en caballo. Yo he leído bien el texto para ver la respuesta, pero sí, yo pienso que Dios no va a hacer de esa manera. Dice, incluso han sacado yo no sé si es como, dice de qué color era la manga del chaleco de San Pablo cuando se cayó del caballo. Salvaje. ¿Ah? O sea, ahí ninguna de las dos cosas, porque el chaleco no tiene manga, primero. Y segundo lugar, que la Biblia no dice que se salió del caballo. Hay 3 citas bíblicas que habla la palabra, vamos a leerla. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Tenemos Hechos capítulo 22, versículos 6 y 7, donde dice: cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Está diciendo el apóstol, ¿verdad? Caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora tenemos la otra cita, Hechos capítulo 26, versículos 13 y 14. Cerca del mediodía, su majestad, ahí le está explicando, ¿verdad? Aquel varón, cuando lo querían meter preso a Pablo, entonces él comienza a narrar
cómo y de qué manera llegó a los caminos del Señor. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló, dice, sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. A ver, hermanos, en alguna parte ustedes escucharon que decía que se cayó del caballo. No, en ninguna. Pero supuestamente Se cayó en la tierra. Se cayó, En la o sea, él cayó, porque yo puedo estar parado y me puedo caer de repente, pero no necesariamente me voy a caer de otro. O sea, me caigo porque tal vez, o sea, fue tan grande y ay, me caí, pero no necesariamente tiene que ser de algo. No dice que se cayó del caballo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que eso es lo que hemos venido escuchando. Y lo hemos escuchado un montón de veces. Pero no significa de que sea algo real. Hay un texto que sí, a ver, no me van a decir porque ese texto es tan facilito, hermano. Y se dice en la iglesia y se repite, sobre todo cuando estamos en la ofrenda. Hermano, pasen a ofrendar. Dios dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. ¿Sí o no? Dice la Biblia, hermana Kenia, que Dios bendice al dador alegre. ¿Sí o no? Diga lo que piense, hermano Kenia. No vamos. No dice la Biblia eso, hermano. Que Dios bendice al dador alegre. ¿Qué es usted, hermano Jeffrey? No dice la Biblia eso. ¿Cómo dice la Biblia, hermano Jeffrey? No dice eso. No dice eso. Dice, hermano Luis, Dios bendice al dador alegre cuando vamos a ofrendar. Los mismos pastores lo dicen. ¿Qué dice la hermana? Dice, Dios bendice al dador alegre. ¿Qué dice la hermana Mercedes? Dios bendice al dador alegre. sí, porque ay, si uno ofrenda y todo, y no Parece que ahora escuchamos en 2 Corintios. Sí. Sí, dice la Biblia eso. ¿Qué dice Berta? no, es que no iban a preguntar. Se está sacudiendo. Se está sacudiendo, Berta. Porque no le iban a preguntar. Porque creen que ya sabe la respuesta y después va a decir la verdad. Bueno, hermano, yo les voy a decir una cosa. Se usa, y dice el hermano, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Pues a ver. A ver, pues lindo, dígame entonces. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. ¿Crees que sí? A ver, ¿qué dice Nacho? Malaquías 7:10. A ver, hermano, dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Oiga bien esto. Porque Dios ama al dador alegre. Dice que Dios bendice al dador alegre. Ama al dador alegre. Entonces, sí, es que, no, esa es un hecho de que Dios te bendice, hermano, obviamente. Pero que lo que la Biblia diga específicamente, dice que Dios bendice al dador alegre, porque específicamente está hablando de este texto. Entonces, en ese texto, hermano Luis, los pastores lo dicen, pero no es que el texto diga eso. Ese texto, eso se viene arrastrando desde más atrás, yo no sé desde cuándo. Dice Dios bendice al dador alegre, paz, hermano, porque Dios lo va a bendecir, obviamente que Dios lo va a bendecir. Pero en este texto, donde dice específicamente del dador alegre, no dice que lo bendice, dice que lo ama. Amén. Entonces, ya cuando nosotros venimos y decidimos que la Biblia dice algo, y sobre todo cuando estamos predicando, y comenzamos a decir, dígame. ¿Qué significa ahora le daríamos nosotros a esa palabra maravillosa que está ahí en los dos tiempos que nos da en amar y todo lo que nos pensamos bendecir y amar? ¿Qué significa que le daría usted a esta palabra? Usted relaciona la palabra amar con bendecir. Porque ahí me está diciendo la palabra a mí que cuando yo digo que voy a bendecir, es porque voy a bendecir. Cuando yo digo, bueno, el Señor me bendice porque yo soy un dador alegre. Pero la otra palabra que usted es querer, ¿cómo usted dijo? Que no lo da por... Amar Amar.
Y bendecir. ¿Qué significado le daríamos a esa palabra? Hay un significado bien bonito y Según las manos. bien significado que es muy importante para todo, a toda palabra. ¿Qué significado le daríamos a esa palabra? Hermano, amar es cuando usted tiene un amor por aquella persona. Yo amo a Kenny. El hermano Jeffrey, en todo caso, pues él, porque si fuera su pareja, su novia, yo la amo. O sea, amar es sentir amor por aquella persona, es quererla, es apreciarla. Pero, o sea, bendecirla ya es otra cosa. Bueno, sí, pero el significado de la palabra, la primera palabra que es bendecir, es otra cosa. Entonces, el amar y el querer, para mí sería la misma cosa. Porque yo le digo no es a mí, amor, yo te amo, amor, yo te quiero. Yo le estoy hablando en un significado del tema de Dios, lo que ya me entiende en dos palabras, el querer y amar. Aunque por ahí muchos se La idea es esa. como hay mucha policolorado. La idea es Dos tiempos. Amar es porque te tiene amor y querer es porque le tiene cariño. A ver, hermano, dígame usted. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Ahora, hermanos, quiero que veamos algo detenidamente. Hay un texto que se usa mucho y en la iglesia. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Lo han escuchado ustedes? sí. ¿Qué dice usted eso, hermana Yoheidi? Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Sí, sí, lo ama, pero él aborrece el pecado. Dale la Biblia. Ah, que Pero, sea en la Biblia. ajá. Ajá. A ver. Hermano Luis, dice la Biblia, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Así es. ¿Qué dice hermano Yoheidi? ¿Qué dice la hermana Mercedes? ¿Qué dice hermano Jeffrey? Me extraña, hermano. En las prédicas hay pastores que lo hablan así y que lo dicen así. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué dice hermano Yoheidi? Pero no sé si aparece en la Biblia. No sabe si aparece en la Biblia. Hay que ser sincero, yo lo he escuchado así, pero no sé si sale. Para que no digan, no, hay que no hay que decir nada. Oye, pues uno tiene que decir lo que sabe. Como dice Jeffrey, si no la predica los pastores, pero no se sabe. El detalle es que cuando tiran la prédica, los pastores dicen los textos así, casi nadie busca como... Nadie te pregunta, hermano, ¿dónde dice eso? ¿En qué texto sale eso? Hermana Yoheidi, dice Salmos capítulo 5, versículos 4 y 5. Oh Dios, Salmos capítulo 5, versículo 4 y el 5. Sí, pero es que no, lo ama al pecador y aborrece el pecado, ¿es cierto eso? No. ¿Qué dice? Dice, oh Dios, la maldad no te agrada. Bueno, la maldad es el pecado. Entonces, aborrece el pecado, bueno, ahí pues podemos decir que sí, la maldad, él aborrece la maldad. Pero dice, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿El que hace lo malo quién es? ¿El pecador o no es el pecador? ¿Lo aborrece o no lo aborrece? Entonces lo ama. Entonces también sale Dios ama al pecador. ¿Es que? ¿De dónde sacan? ¿Ves que se supone que esa fue una frase que la hizo un fulano de tal, yo no recuerdo el nombre, que no era cristiano, por cierto, donde hizo eso, que decía que Dios amaba al pecador pero aborrecía el pecado? Entonces, Está bien, pero si no lo amara, no viviera en esta tierra. Bueno, tal vez no lo ama, pero tal vez tiene misericordia. bueno, podemos llevarlo Yo digo que- porque Dios dice que amó y murió por los Porque pecadores. de tal Murió manera por amó Dios al mundo pecadores. que ha dado a su Hijo unigénito. Ajá. Ah, O sea, pero es un amor con el propósito de que se salve, no es que él esté, Exactamente. yo amo a la fulana, no, o sea, él lo ama, pero como persona, como creación de él, para que él se salve. Exactamente, sí. Pero porque aquí entonces nos estaríamos contradiciendo. No amor como los hijos, como de su pueblo. Exactamente. Porque somos sus hijos. Amén. Así es. Él a nosotros nos ama. Él a nosotros nos ama porque somos sus hijos. Pero no va a amar a aquel de la manera que
que nos está mandando a nosotros. Entonces, Dios dice, Él aborrece la maldad y también aborrece al que hace lo malo. Sin embargo, eso no quiere decir de que como lo aborrece, pues ahí lo dejó tirado, sino que Él vino a morir por él, aunque estaba haciendo lo malo, murió por él, con el propósito de que él se salve, con el propósito de que él cambie de vida. Amén. Así que hay un texto, hermano, y yo sé que ustedes no me van a dejar mentir, que se dice aquí, se dice donde quiera. El diablo vino para robar, matar y destruir. Cierto, hermano Luis. Ahora sí, yo ese texto es tan sencillo que yo no creo que hermano Luis no lo haya escuchado. ¿Verdad que sí, hermano Luis? Ya ha escuchado usted, el diablo vino para matar, robar y destruir. Bueno, creo que se lo está diciendo que... ¿Quién viene a torturar? El diablo anda como un hombre que te burla la cara. Todo el mundo creo que ese texto ya yo lo he leído mucho ya bastante. Y mucho a veces en la iglesia ahí los pastores. Pero yo hago una cosa, porque esa pregunta la hacen sobre Que yo quiero que veamos. La idea aquí es que aprendamos. Porque a veces tenemos arraigados. Y lo tenemos arraigados, ¿sí o no, hermana? El diablo vino a matar, para matar a usted y destruir. ¿Lo cree o lo ha aprendido y así lo cree? ¿Sí o no? ¿O cómo entiende usted ese texto? Ese es el plan que él tenía, pero que por no vencer en el Calvario. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Dice la Biblia eso? Ajá, lo he escuchado. ¿Qué dice hermano Jeffrey? De igual manera. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice Berta? Se está bajando por ahí ahora, hermano. Se da cuenta. Ah, pues, y mejor porque si no sabe, no, ahí se queda quieta. Pero bien, hermano, miren. Hermano, en este texto sí. Hermano Luis. Sí aparece. Hermano Luis. Quiero que ponga atención a lo que le voy a decir. Muchas veces, por eso estamos hablando usando bien la palabra de verdad. El problema es que muchas veces agarramos un texto y lo sacamos de contexto. Si ustedes leen el libro de Juan, capítulo 10, el texto dice en el 10:10, el ladrón no vino, no dice el diablo, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y muchos asumen de que el ladrón es el diablo. Se refiere, No, no. ese es el problema, que muchos creen que se refiere al diablo. Pero a ver, léame ustedes entonces desde el versículo 7, leamos el contexto inmediato, el contexto para darle un significado a un texto. Ustedes tienen que entender de que un texto sin un contexto es un puro pretexto. O sea, tenemos que darle al texto su contexto para poder dar una explicación. Leámoslo desde el versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7, llegamos al 10. A ver, yo quiero que ustedes me lo lean y me dicen si se está refiriendo al diablo. Dice, volvió Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, que por mí entra, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para buscar, matar, destruir. Yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. A ver, si ustedes ven aquí, dice, todos los que antes de mí vinieron. O sea, no está hablando del diablo. Y si ustedes ven ese texto, agárrenlo desde más atrás, desde cuando agarró y dice que había un ciego y lo sanó. A ver, lea de más atrás, cuando el Señor sanó a ese ciego, está hablando con los fariseos. Y él está diciendo a los fariseos que eran ladrones y salteadores. Y dice, todos los que vinieron antes de mí. O sea, ahí no está hablando del diablo. Todos los que vinieron antes de mí, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. A ver, deme ese contexto. A ver, habla y véalo, ¿qué es lo que entiende? Ahí no está hablando del diablo. El ladrón es el diablo. Es que el ladrón no es el diablo. En este texto, el ladrón no es el diablo, hermano.
Lea bien el contexto. El ladrón lo manipula el diablo. Dicen que es el diablo, pero aquí dice que es el ladrón. Es que, exactamente. La gente dice que el ladrón que dice el versículo 10 se refiere al diablo. Pero si ustedes leen bien ese contexto, de más atrás, no está hablando del diablo. En ninguna parte el Señor mencionó al diablo ahí. Ahí está hablando de los fariseos, les está hablando a los fariseos. Ustedes son los ladrones que vinieron, eran los líderes religiosos que querían llegar y atrapar a las ovejas. Los que robaron fueron los fariseos. Sí, los fariseos robaron y querían sembrar otra palabra que no era. Entonces dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. ¿Qué dicen? No lo oyeron las ovejas. O sea, no les pusieron mente. Si les han puesto mente las ovejas, entonces sí, se hubieran ido con ellos, se hubieran ido a Pobre diablo, todo hecho de culo. Es que es lo que estamos hablando, hermano. Es que todo, venimos y... O sea, pero son textos fuera de contexto. A ver, ¿sí o no? ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Sí, no está hablando del diablo. Es que la Biblia dice que el ladrón, entonces es el diablo, y el diablo viene para matar, hurtar y destruir. No, aquí en este texto no habla del diablo. Y yo creo que es un texto que muy poco, o sea, no nos había llegado ahí. ¿Verdad? Y entonces nos damos cuenta de que no está hablando del diablo, está hablándole a los fariseos. Bien, hermanos, para que ya vayamos buscando como... Yo creo que ese texto es el más céntrico, que yo creo que se usa más. Aunque hay uno, yo sé que estas niñas van a participar en este texto porque lo han escuchado desde hace chiquititas, donde usted también escuchó, hermano Luis, desde mucho más antes, que cuando el Señor Jesucristo nació, llegaron 3 reyes magos. ¿Y cómo se llamaban? ¿Usted se acuerda, hermano? Sadrach, no, eso no era, eso era de allá, Los de los no de juego son esos, estarán aquí. A ver, los tres reyes del oriente, los 3 reyes magos. ¿Cómo eran? ¿Se llamaban? Los 3 reyes magos. Baltasar. Sí, hasta le dan nombre. Baltasar, Ustedes han escuchado así de eso, no hablan de los 3 reyes magos, nunca escucharon hablar de eso. ¿Usted nunca escuchó, hermano Luis? De los 3 reyes magos, cuando Jesús nació. Trampa. a ver si está cargado. Ah, usted, hermano, ¿ya ha escuchado de esos 3 reyes magos? Los magos son. Ah, verdad. Exactamente los 3 reyes magos que andaban siguiendo la estrella. Ajá, exactamente. El Señor iba ¿Cómo se llamaban los 3 reyes magos? ¿Cómo se llamaban? uno se llamaba Baltasar, el otro Melchor, el otro... ¿Se da cuenta? Oiga. Baltasar, Melchor y... Melchor, ¿no? ¿Cómo era la cuestión? ¿Cómo se llama? Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran 3 reyes magos, así, hermano. A ver, pero la Biblia dice eso, hermano. ¿Dice la Biblia eso? No lo he llegado hasta ahí. A ver, vamos a leerlo entonces. Vamos a leer eso, hermano. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey de Herodes vinieron, ¿qué dice? Vinieron del oriente, El arrebató. unos magos. Unos magos, nada más. En primer lugar, no dice que eran reyes. En segundo lugar, no dice cuánto eran. En tercer lugar, los nombres tampoco. Solo dice que vinieron unos magos, pero no dice que eran reyes, no dice que eran 3 y mucho menos va a decir cómo se llamaban. Yo no sé de dónde salió eso, yo me imagino que de la Iglesia Católica. ¿De dónde sacaste esos nombres? Eso busco en internet seguro, ¿cómo se llaman los reyes magos? Yo no llevo aquí allá. Porque hasta nombre tienen, eso es un hecho, yo lo escuchaba. Tienen nombre. eso Gaspar, está en el Melchor y Baltasar. Pero que la Biblia diga, o sea, No, no, la Biblia no lo dice. no lo dice. Es Ese que es. los católicos sacaron. Exactamente. No, lo buscó en internet, hermano, corrió y se fue y lo buscó en internet. Los católicos sacaron. ¿Cómo se llamaban los reyes magos? En las películas. Entonces, hermano, ¿qué les digo con esto? O sea, el hermano me preguntaba, ¿a qué viene la pregunta?
La pregunta es para ver qué es lo que sabemos nosotros, qué es lo que nos enseñaron, qué es lo que hemos aprendido, dónde estamos parados. Porque, hermano, cuando es importante darnos cuenta de que si estamos creyendo algo que no está en la Biblia, es ahí donde viene el texto. Y estamos usando mal la palabra de verdad. Procura con diligencia, a ver qué dice Timoteo, presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Es, hermano, hablar de ella en sí, lo que Dios quiere darnos a entender y en lo que dice. Porque el problema es que muchas veces nosotros estamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Sí, hay textos que los malentendemos. Hay textos que los hablamos fuera de contexto. Pero hay textos, hermano, que están claros en la Biblia, pero nosotros estamos diciendo otra cosa. Por ejemplo, 120. O sea, ahí la Biblia está diciendo clarito que eran aproximados 120, pero que yo no sé quién fue el que lo puso detalladamente ahí. Y como aquel lo dijo, venimos todos diciendo lo mismo. Que dice la Biblia por ejemplo, que ese texto sí está porque está fuera de contexto. Que el diablo es el ladrón, que el ladrón no vino. O sea, no. O sea, hay que ir al contexto y darte cuenta qué es lo que dice. Entonces, cuando estamos usando mal la palabra de verdad, entonces es el problema porque estamos presentándonos ante Dios y no estamos como un modelo aprobado. Entonces, tenemos que buscar cómo y de qué manera salir de eso. Estudiar la Biblia. Por lo menos, si venís y lees el Salmo 22 que te dice, no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, ya el pastor viene y te dice, no, la palabra de Dios te dice que no seas caballo, pero verdaderamente la Biblia en sí no habla a la Es iglesia, que es en entendimiento. habla en una historia, ¿verdad? Entonces, específicamente no se lo está diciendo a la iglesia, como que un pastor y le diga, mira, no seas como el caballo, como el mulo, que porque dice en la Biblia te lo está diciendo a vos específicamente. Esto tal vez sacado fuera de contexto Ahí está. y ahí pues lo está aplicando. Así que, hermano, eso es, hermano, y la segunda parte pues nos damos cuenta de que hay textos que todavía los dominamos a como no son. Y es muy importante. Claro, dígalo. Ahora sí pregunta. Ahora sí pregunta. Cuando hablan de la negación de Pedro, que dice que la mayoría dice que cuando el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Ah, antes que ¿Qué vaya dice ustedes? Y vamos a la Biblia, pues, vamos a la Biblia. Dele. Vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Sácame el No, texto. pero responderme y después no te digo dónde sale. El gallo cantó, dice la palabra, y él se acordó. Antes que el gallo cante, te dice alguno por ahí, me negarás 3 veces. El gallo canta, antes que el gallo cante 3 veces, tú me Tú me negas. negarás. A ver, dame la cita bíblica. Cita bíblica. Ay, que hay gente que dice que cantó el gallo 2 veces y después lo negó. No, 3 veces, antes que cante. Antes que cante Antes que 3 cante veces el el gallo, gallo, Tú me habrás tú negado. me vas a negar. No, pero en sí, ¿cómo dice en sí? A ver, Tú me vas a buscamos. negar, antes Dame la que cita, cante el búscala ahí. gallo me ¿La negarás tienes? 3 veces. No, Léala. no el gallo cantará 3 veces y tú me negarás. Capítulo 26, versículo Tan buena esa vitamina. 69. Antes que el gallo ¿Cómo dice? me Pedro negarás 3 estaba veces. sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él de la puerta le dio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús de Nazaret. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 Otra veces. vez Antes que el gallo cante me juramente, negarás 3 veces. Cuando el gallo cantó, ya él ya había negado 3 veces. Después, acercándose los que por ahí estaban, diciendo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún Antes que el gallo cante 3 veces. tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, Antes. sin leerlo ahí con lo que dice, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 3 veces lo negó antes de que el gallo cantara. Cuando el gallo cantó, a él se le vino a la mente lo que Jesús le dijo. Pero ya lo había negado las 3 veces cuando el gallo cantó. Era la última.
Porque dice, desde el capítulo 26, versículo 34, dice, Ajá. Jesús le dijo, de cierto te digo Ese fue que esta el que se noche, mató, ¿verdad? antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Exactamente. ¿Qué pasó? Es ahí. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces, pero el problema es que algunos dicen, antes que el gallo cante No. 3 veces me negarás. Exacto. Bueno, eso no lo he escuchado, yo cante que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces, eso no lo he escuchado. No, Pero- pero los que dicen que el gallo cantó 3 veces. Que el gallo cantó 3 veces, no. El Es que gallo cantó 3 veces y después lo negó. Y después lo ¿no? negó. Fue Antes lo de que contrario. El gallo cante, me negará. el gallo cantó una vez, pero ya lo había negado 3 veces el apóstol Pedro. O sea, era antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces.